Muy buenas amigos, una semana más y un reporte más. Así que vamos a entrar en materia para explicar qué se cuece en el mundo de los mercados financieros, en el mundo de la economía global, los miedos, las aventuras, las oportunidades que se pueden correr en este fantástico mundo de la bolsa y el dinero, pero sobre todo también qué se cuece de fondo, ¿vale? Así que nada, bienvenido. Si es la primera vez que ves este reporte, ya sabes, lo hago cada semana, cada lunes noche, preparando, bueno, qué sucedió la semana anterior y qué esperamos que suceda esta semana, no solamente en el terreno internacional, sino también en el terreno de gráficos y oportunidades de mercado que puedes ir siguiendo, ¿vale? Bien, claves del mercado y batería o carga que voy a ir haciendo. Por cierto, antes de leer este menú, esta parrilla de claves de mercado para esta semana, aquellos que sigáis el canal, que viváis en Valencia o que viváis en Palma de Mallorca, os recuerdo que esta semana voy el viernes y el sábado a hacer una conferencia a Palma de Mallorca y después el sábado a Valencia sobre el petroyoan, sobre el fin del dólar, sobre la era de las criptomonedas, sobre la guerra comercial. Así que estáis invitados. Os dejo en la descripción del vídeo un enlace para que os apuntéis. Es gratuita, patrocinada por SwissQuote. Voy con el equipo de SwissQuote y vamos a hacer una charla allí mirando a todo el mundo. ¿De acuerdo? Bien, bueno, pues ¿qué traigo para esta semana? Bueno, lo primero, el fin de la crisis de España e Italia. Ya sabíamos, la semana pasada lo comentábamos en el reporte semanal. Lo que sobra en Europa es dinero, porque al fin y al cabo los que respaldan los bonos italianos y españoles desde el año 2012 son los que fabrican los billetes, los que fabrican los euros, el Banco Central Europeo, Mario Draghi. Desde la fecha 2012-2013 fue cuando el Banco Central Europeo empezó a comprar los bonos de deuda de los países de la Unión Europea, en este caso la deuda periférica, y a salvarlo. Así que ahí están. Sabíamos que esa crisis no iría muy lejos porque el dinero para tapar los agujeros se fabrica, ¿vale? España sigue con la agenda, no va a cambiar nada. Vamos a ver ahora el detalle, pero lo que apostábamos es lo que hay. El gobierno ahora nuevo de España no va a cambiar absolutamente en la agenda económica, va a obedecer las directrices de ajuste económico de la Unión Europea y por eso no va a haber riesgo en cuanto a mercado para Europa, ¿vale? Yihadismo de mercado, esto es muy curioso, seguro que alguno lo lee y dice, pero ¿de qué estamos hablando con yihadismo de mercado? Esto es simplemente las reflexiones que hizo Kaiser, Max Kaiser, que lo conoceréis algunos, del Kaiser Report, sobre lo que llamó yihadismo de mercado. Entraremos luego en esas reflexiones que os van a gustar porque cuanto menos son curiosas y polémicas. El modelo chino se extenderá por Europa. Este es un artículo que he traído. Si hace unos meses os hablaba del Global Times, que es un diario económico, financiero chino, en esta ocasión vamos a hablar del India Times, un diario indio que habla de que o Occidente reacciona o el modelo económico chino se va a extender por lo que llama Euroasia. Y dice que las fronteras entre Europa y Asia solo existen en la imaginación occidental, que en realidad están ahí, ¿vale? Así que atención con ese artículo que está muy bien, os lo comentaré ahora. Guerra comercial, Estados Unidos vuelve a la carga, vamos a hablar exactamente de los riesgos y cómo Donald Trump ha vuelto otra vez a mencionarlo, que puede ir a una guerra contra China, pero no solo contra China, contra todos, porque en el punto de mira no se descartan tampoco sanciones contra Canadá, contra México, contra la propia Unión Europea. ¿Vale? La industria del mundo, Alemania y Estados Unidos se temen recíprocamente. Vamos a ver realmente cómo los indicadores económicos de Alemania y de Estados Unidos muestran falta de confianza económica en la producción manufacturera futura, ¿vale? Lo que quiere decir, traducido al cristiano, es miedos en la industria de ambos países ante ese posible conflicto comercial, ¿vale? Guerra de divisas, guerra comercial y guerra mundial. Vamos a hacer una regresión de por qué ese modelo es un modelo que inexorablemente conlleva una guerra de divisas hacia una guerra comercial y una guerra comercial, si no se negocia bien, a una guerra directa, una guerra abierta, ¿vale? Y el futuro será del oro o de las criptomonedas. Hablamos de que, a modo de reflexión, que visto el panorama y la evolución, eso que he llamado en tantas otras ocasiones la transición monetaria, se traducirá en un futuro en que, desde luego, lo que fracasará o lo que sencillamente tendrá que ser reciclado porque se queda obsoleto es el sistema monetario actual, el dinero actual de los bancos centrales tal como se conoce. Surgirá algo nuevo y ese algo nuevo será bien ese mundo de criptomonedas o bien un nuevo modelo basado en el oro o un modelo de reciclaje monetario como el que propuso Keynes hace ya décadas y décadas atrás, antes del Bretton Woods,
¿Vale? Bien, pues una regresión histórica para que aprendas bastante con este canal y para que te sirva para adquirir mayor cultura financiera y cultura económica. Bien, bueno, empecemos ya con lo bueno. Tenemos el bono a 10 años de Italia y de España y vemos cómo realmente ese repunte que hacían la semana pasada lo han prácticamente barrido, lo han recogido todo. Os quiero recordar sencillamente, para los que no seguís los mercados o que sois más novatos, esto es renta fija. La renta fija quiere decir las subidas lo que nos muestran son riesgos de financiación y las bajadas, calma y confianza inversora, ¿vale? Esto es lo que llaman pues la prima de riesgo. El bono a 10 años, que representa la referencia para un país como riesgo de financiación, cuando se dispara, lo que se dispara es el interés al que colocan la deuda de esos países, y cuando baja es porque se enfría los riesgos de insolvencia de esos países y por lo tanto les fluye dinero, les resulta mucho más cómodo colocarlo porque lo colocan más barato. ¿Vale? Bueno, pues tenemos el caso de aquí España y a la izquierda Italia y vemos cómo es muy similar el modelo, vemos cómo realmente han bajado sus primas de riesgos prácticamente automáticamente con esto, con el tema de aquella crisis que no fue, ¿vale? Os recuerdo, recapitulando, que Italia tenía un gobierno de coalición que es el Movimiento 5 Estrellas, un nuevo partido de estos, entre comillas, de izquierdas, y el Movimiento Liga Norte, que era una coalición nacionalista, de derecha, que también rechazaba, incluso en este caso lo rechazaba plenamente, las políticas de la Unión Europea en cuanto a migración, que es uno de los problemas principales de la Unión Europea, entre otros, migración, y en cuanto, por ejemplo, al modelo del euro y del ajuste fiscal, ¿vale? Así que, bueno, ese gobierno de Italia de coalición no fue aprobado por el presidente de la República Italiana, se puso a un tecnócrata y probablemente iremos a elecciones italianas. Así que este problema de Italia volverá a surgir dentro de aproximadamente para agosto, cuando se pueda lanzar nuevas elecciones, si es que no se negocia nada entre medias, ¿vale? Así que veremos la prima de riesgo de Italia repuntar de nuevo. Hay incluso modelos que hablan de la insolvencia que tiene inexorablemente Italia, es irreversible, no se puede evitar que la deuda italiana tenga ese tipo de problemas, aparte de los problemas de liquidez de los bancos italianos, ¿vale? Hace dos reportes semanales atrás, 2 semanas atrás, hablábamos de las reservas de oro de Italia, que en su mayoría pertenecen a bancos privados, no al Estado. Es decir, las reservas de oro de Italia pertenecen a la banca, en lugar de la mayor parte de estados del mundo, que las reservas pertenecen al Estado o al Banco Nacional, ¿vale? Al Banco Central de cada país. En este caso no, en Italia no. Y por cierto, la gran mayoría de esas reservas de oro no están en Italia físicamente, están en Manhattan, ¿vale? Para no variar, porque también le ocurre con la segunda mayor reserva de oro del mundo, que es Alemania, tiene la mayor parte de su oro en Nueva York. Bien, bueno, hablemos de España, a rey muerto, rey puesto. Vamos a ver cómo se quita a un líder político, en este caso un presidente, y se pone a otro. Pero en esencia, cero riesgo, nada cambia, seguimos con la misma agenda. PP o PSOE, Estado puro. Punto número 1, mantener los presupuestos del Estado del gobierno anterior. Punto número 2, mantener la intervención económica realizada sobre la Administración de Madrid. Punto número 3, mantener los compromisos de la Unión Europea. En realidad, lo que nos importa aquí, o lo que le importa al mercado, es estos punto 1 y punto 3, ¿vale? Primero, no se tocan los presupuestos y tercero, se mantienen los compromisos con la Unión Europea. Es decir, la Unión Europea está tan contenta con este señor y dice, vale, ok, gobierno autorizado, se puede, ¿vale? Se puede permitir ese gobierno. Un gobierno además de coalición que se hace con Unidos Podemos, que es igual, izquierda, entre comillas, nuevos partidos, que también son críticos con la Unión Europea, pero que no van a hacer nada en absoluto contra la Unión Europea, como es el caso de Syriza, que en cuanto sale un partido crítico a la Unión Europea, lo destrozan, ¿vale? Y es aquí justo donde viene muy, muy al caso los comentarios que hizo Max Keiser en el programa Keiser Report sobre el yihadismo de mercado. Decía, se impone, lo llama yihadismo porque dice que son fundamentalistas de mercado. Dice, se impone la fe en que los mercados tienen razón, pase lo que pase, ¿vale? Donde los tecnócratas son los fundamentalistas de la política económica. Es decir, Max Keiser en este programa lo que nos viene a plantear es que, dado que no se cuestiona si la situación de mercado es una situación de mercado errónea quizá, o un desequilibrio producido por X factores externos, no, lo que ocurre en el mercado es lo que se impone. Y este es un debate eterno entre si deberían ir primero las ideas que edifican un mercado o el mercado que edifica las ideas. Para los keynesianos, entre comillas, son aquellos pensadores en la economía que establecían que en realidad eran los procesos mentales los que convertían o materializaban la economía que vemos alrededor.
¿vale? Y para los monetaristas se basaba sencillamente que es el dinero el que debe establecer el flujo económico de cualquier economía y no las ideas que haya detrás. Para que os hagáis una idea, resumiéndoles cómo decir si el futuro debería ser planteado a través de un modelo económico de cómo debería ser la sociedad y cómo debería comportarse en base a pleno empleo, en base a crecimiento económico, o la sociedad que tenemos es fruto de cómo deberíamos doblegarlo a los mercados en cuanto a ajuste económico, reducir el déficit o la estabilidad de precios. Como he resumido en alguna ocasión, la promesa en política económica en estos casos, en la que se debate el mundo entero, ahora es generas crecimiento de empleo o garantizas déficit controlado e inflación controlada. Europa apuesta por lo segundo, claro, dejando de lado entonces el crecimiento y el empleo, ¿vale? Y así nos va. Bien, bueno, pues decíamos, los fundamentalistas de la política económica juegan con el concepto de Ital Live, Ital Live, es el nuevo mote para que sea la Unión Europea, porque significa en inglés, ya sabéis, Ital de Italia y Live de dejar. Hablan de que Italia es posible que tuviese una solución si deja la Unión Europea. Austeridad para la mayoría, socialismo para unos pocos. En este caso, Max Keiser dice austeridad para la mayoría, socialismo para unos pocos, porque dice que el ajuste económico que impone Bruselas, de recortes de gasto absolutamente en todo, de subidas de impuestos absolutamente a todos, no se aplica obviamente a bancos, por ejemplo, ¿no? Cuando un banco tiene un problema de insolvencia, en lugar de ser recortado ese sector, en lugar de ser depurado ese mercado, lo que se hace es financiarlo, mutualizarlo, socializarlo, rescatarlo. Es decir, el dinero del Estado al rescate de determinados bancos. Dice, fíjate que esta reflexión es muy bonita, ¿vale? Es muy buena, viene como un guante, porque lo que dice es, el rescate es una medida aplicada solo en una dirección, rescatar a acreedores, no a los estados, no a las empresas, no a las familias, se rescata a acreedores. ¿Y por qué digo que esta reflexión es interesante y que es muy bonita? Porque en realidad lo que nos dice es que imagínate si la mano dura aplicada por la Troika a Grecia, a Italia, a Irlanda, a España, a Portugal, fuese aplicada igual por China como acreedor a su deudor, en este caso China, que posee 1,7 trillones de dólares de Estados Unidos contra los Estados Unidos. Y en negrita allá abajo, ¿vale? Para que se entienda bien esa reflexión que hacía Max Keiser. ¿Te imaginas al gobierno, igual que Bruselas, decide si la coalición que ha decidido Italia de ese gobierno no es aceptable y no se autoriza y por lo tanto no va a gobernar Italia pese a que haya sido votada? Imagínate que China hiciese lo mismo con Estados Unidos. Ganan los republicanos. Trump es una persona que se ha caracterizado durante su campaña por arremeter contra China, por hablar de que China le está sacando y drenando el dinero a Estados Unidos, que se aprovecha de su situación económica y su balanza de pagos, etcétera, como ya lo ha hecho, como ya lo he dicho. Y China decidiese, bueno, pues ese gobierno no es aceptable, cámbialo porque no nos vale. ¿Cómo? Sí, sí, somos los acreedores de la deuda norteamericana. Nosotros tenemos derecho a decir qué administración se puede aplicar en un país y como acreedores que somos, no aceptamos esa administración. Punto. Eso es lo que ha hecho Bruselas en muchos casos. Bruselas, las políticas de ajuste económico que ha aplicado a Grecia eran ¿para qué? Para que prevalezca el pago de la deuda sobre los acreedores griegos, que en este caso eran bancos, en muchos casos alemanes. En vez de que el riesgo asumido por esos bancos, erróneamente administrado por esos bancos, recaiga sobre los departamentos de riesgo de esos bancos y se lo coman con patatas, lo que hace la Unión Europea que es mutualizar ese riesgo y que todos tengamos que rescatar a los acreedores. Es decir, no, el dinero les tiene que llegar a ellos, ¿vale? Si Grecia no puede pagar la deuda, la pagamos nosotros por ellos, pero tiene que llegar el dinero a esos acreedores. Es más lógico, ¿no? O sea, ¿de qué estamos hablando? De que en lugar de quebrar esos bancos privados, quiebren estados, que en lugar de quebrar esos bancos privados salte por los aires las cifras macro de cada país, se cierren empresas, se despida gente, ¿no? Bueno, pues esa es la paradoja que plantea Max Keiser y que por supuesto simpatizo con ella desde Brújula de Mercado porque bueno, esto es un canal de crítica al modelo económico que vivimos, ¿vale? Y aquí dos comentarios curiosos y contrastados, ¿vale? Como uno tiene una posición totalmente radical diferente al del otro. En este caso tenemos al señor Brent Thomas, que dice, los mercados y las oscuras perspectivas enseñarán a los votantes italianos a no votar partidos populistas en las siguientes elecciones. Eso fue lo que me comentó el comisario Oettinger de nuestra entrevista exclusiva para The News en Estrasburgo. Solo puedo esperar que esto sirva de algo
en la campaña electoral venidera, se refiere a la futura, ¿vale? Es decir, que, como vemos, este señor lo que dice es, bueno, que eso le sirva de lección a los votantes de Italia a no votar partidos populistas. Bueno, pues si esto no es autoritarismo que podría aplicar China a otros, pues que venga Dios y lo vea, ¿verdad? En el otro tenemos a Yanis Varoufakis, que creo que no hace falta que expliquemos quién es. Los italianos votaron en contra de los tecnócratas que implementan austeridad para la mayoría y socialismo para una exigua minoría. Ahora tienen un burócrata del FMI como primer ministro con un plan para implementar más de lo mismo. ¿Podía el presidente del gobierno ofrecer a los populistas xenófobos algo mejor? Vale, pues ahí lo tienes, ¿no? Un tecnócrata justo subido en el poder. Bien, increíblemente vamos a estar de acuerdo por una vez con lo que ha dicho George Soros, que parece que se da un golpe en la cabeza y resulta que empieza a decir cosas mucho más sinceras. Lo que dijo en París, ¿vale? La última conferencia que hubo en París. Todo ha ido mal, se refería a la Unión Europea. Everything has gone wrong. Todo ha ido mal. George Soros advierte de una mayor crisis financiera que se aproxima. Y dice, los problemas de la Unión Europea son tres. La crisis migratoria hacia Europa, la política de austeridad que no fomenta el crecimiento económico, bien, gracias, es algo que hemos recalcado una y otra vez en Brújula de Mercados durante los últimos 2-3 años, ese perpetuo ajuste económico que no te lleva a generar crecimiento económico, ¿vale? Y que Estados Unidos, ojo, no ha aplicado, Estados Unidos supo aplicar otro tipo de receta. Riesgo territorial de la ruptura de la Unión Europea, Brexit, Italexit, Frexit, es decir, el riesgo de fractura de la Unión Económica como tal, ¿vale? Dice, entre comillas, literalmente, la Unión Europea tiene una alta calificación crediticia y su capacidad de endeudamiento no se utiliza en gran medida. ¿Cuánto debería usarse esa capacidad si no es en una crisis existencial? Históricamente, la deuda nacional siempre creció en tiempos de guerra. Es cierto que aumentar la deuda nacional va en contra de la ortodoxia predominante que aboga por la austeridad, pero la austeridad en sí misma es un factor que contribuye a la crisis en la que se encuentra Europa. Esto mismo acaba de decir es lo que hemos mencionado una y otra vez. La austeridad que aplica Europa es, en realidad, la semilla de sus mayores problemas. Cuando el Partido Popular en España, por ejemplo, ganó las elecciones, las ganó con un programa de gobierno que hablaba de reducción de impuestos, estímulo económico, políticas activas a empresas, autónomos, que luego se tradujo en todo lo contrario, subida de impuestos. Y, por supuesto, la subida de impuestos que se aplicó sobre los impuestos indirectos trajo menor recaudación impositiva, menor dinero. Se recaudaba menos dinero, y es obvio. Y, por supuesto, eso resintiendo la actividad económica general, porque al subir los impuestos indirectos sobre los bienes de consumo, ¿qué conseguíamos? Efecto inflacionista sobre el consumo. Si el consumo estaba en caída libre, pues se iba aún más abajo, ¿vale? Aún menos actividad económica. Punto adicional, la fortaleza del dólar está trayendo los capitales de países emergentes, Argentina o Brasil. Aquí hablábamos directamente. El repunte de las últimas semanas del dólar contra todo pronóstico es lo que ha hecho que países como Argentina tengan problemas para poder pagar la deuda emitida en su propia moneda y jugando la carta de que el dólar seguiría siendo débil, ¿vale? En esta guerra comercial o económica. Y aquí voy a citar los puntos clave de ese artículo que he leído en el The Indian Times, que venía algo así, bueno, hablaba del modelo chino para el resto del mundo, y que, ojo, el artículo de The Times of India, en este artículo, lo que nos viene a comentar el autor no es una postura pro-China, en realidad es una postura pro-occidental, es una postura pro-Estados Unidos, porque el autor del artículo que está diciendo en todo momento es que los países occidentales, y en este caso Estados Unidos, debe tomar la iniciativa cuanto antes Europa y Estados Unidos en un modelo económico global, que buscar una alternativa económica para el desarrollo económico de Europa, porque si no la encuentra, se va a ver influida irreversiblemente por el crecimiento de China y por su proyecto de la Belt Road Initiative, que es el proyecto de iniciativa del cinturón de China, la nueva ruta de la seda, ¿vale? Estados Unidos debe apostar por un eje Indo-Pacífico si desea reducir la influencia china en el mundo. 3 factores decidirán el nuevo orden mundial. El primero, geográfico, la división de Europa y Asia es artificial, creación occidental. El proyecto Belt Road Initiative aumentará la dependencia de Europa hacia China. Es decir, la ausencia de fronteras hará que China entre cada vez más en los mercados de Europa, en Euroasia. No hay fronteras
físicas, porque está conectado todo, ¿vale? Son artificiales esas fronteras, ¿vale? China está liberando mercado y creando instituciones mundiales de financiación. Las alternativas para crear la infraestructura mundial que permita las relaciones internacionales entre China y Europa ya está creada, porque se están creando las alternativas al FMI, que hace meses ya citábamos en Brújula de Mercados, el organismo en concreto, ¿vale? Segundo factor decisivo va a ser el factor económico. China está exportando su modelo de capitalismo autoritario a otras regiones. Si Europa no presenta una alternativa, el modelo se impondrá. Por ejemplo, el modelo económico que China está importando a África. China está invirtiendo muchísimo dinero desde hace años en África. La India también lo hace. Pero claro, el modelo económico de China, ya sabemos qué tipo de modelo económico es. Es un modelo económico de alta productividad y de alto coste social también, por la cantidad de trabajo que implica ello y el coste que tiene laboral, ¿vale? Bueno, dice, la confianza en la democracia está en crisis en Occidente. El problema es que todo esto viene en una era de falta de crédito a las democracias. En Europa, yo estoy residiendo en Londres, pero realmente lo que veo es la mentalidad europea porque trabajo diariamente con gente de diferentes países de Europa en el sector financiero. Entonces, la mentalidad en Europa es que ninguno cree realmente en los gobiernos ni en los partidos políticos actualmente, porque saben que, y más el caso que comentábamos ahora de Italia o España, no va a cambiar nada, votes lo que votes. La semana pasada citamos una frase de Mark Twain en la que decía, si votar cambiase las cosas, no te dejarían hacerlo, ¿vale? Bueno, da igual a quién votes porque la agenda económica está dirigida y no va a cambiar, no va a ser modificada, ¿vale? Así que eso es lo que tiene que superar Europa, sus problemas existenciales que tiene realmente como civilización. El hecho de que su democracia occidental, la democracia liberal, se esté muriendo en sí misma porque no encuentra alternativas a sus problemas sociales y económicos, ¿vale? Pero bueno, tampoco quiero hacerlo demasiado filosófico este canal en el que tenemos que enfocarnos realmente en la cuestión económica. Así que tercer punto, demográfico. La expansión china mediante la nueva ruta de seda, el Belt Road Initiative, podrá provocar brotes nacionalistas ante la pérdida de empleos locales. Es decir, la liberación de mercados obviamente va a llevar a que si puedo comprar un producto a bajo coste fuera, sin ningún tipo de arancel ni imposición, ¿para qué lo voy a producir en casa? Si no lo produzco en casa, ¿para qué tengo a gente trabajando produciendo algo que me cuesta más dinero que comprarlo fuera? ¿Vale? Que esa que es la disyuntiva a la que se enfrenta en realidad Donald Trump. Donald Trump ataca la guerra comercial porque lo que quiere es reducir el déficit comercial produciéndolo en casa. Aunque cueste más caro, lo que quiere es que crear empleo en Estados Unidos, ¿vale? Bueno, bien, pues aparte de ese aspecto económico, ¿qué más tenemos? La transformación social de China. Son importantes regiones agrícolas. Con importantes regiones agrícolas supondrá también un conflicto social interno para China. Es decir, China tiene que pasar, uno, por enfrentarse a las desenemistades que podrá producir socialmente hablando en los países que formen parte de ese libre mercado, obviamente, porque consideran a China como un invasor, como una economía que lo que va a traerles es pobreza local al que trabaje allí, ¿vale? Pero también a la transformación interna que tendrá China cuando empiece a volverse cada vez más una potencia más occidentalizada, porque ya se está occidentalizando China, ¿vale? Um, Bien, el mundo occidental debe levantarse y tomar iniciativa o echarse a un lado y dejar que la Pax Sinica se expanda. ¿Qué es la Pax Sinica? Esto es literalmente citado en el artículo, ¿eh? La Pax Sinica, lo he buscado, es una cita en latín que significa la paz china, ¿vale? La paz china. Así que curioso cuanto menos. Bien, y para eso vamos a volver ya y entrar ya en el terreno de la guerra comercial. Tenemos ahí ese déficit de 400.000 millones que tiene la balanza comercial de Estados Unidos contra China, ¿vale? Compra 500.000 millones de dólares de productos chinos y le vende 130.000 millones de productos americanos a China, por lo tanto es deficitaria en 400.000 millones. Estados Unidos aranceles del 25% sobre 1.300 productos equivalentes a 60.000 millones de dólares en recaudación arancelaria, ¿vale? Sacado de un vídeo artículo muy ilustrativo de Hispan TV sobre el tema. Dice, China responde con impuestos contra productos de Estados Unidos, soja, automóviles, aviones, productos químicos, pero es que además Estados Unidos arremete, podría tomar sanciones también contra la Unión Europea, contra México y contra Canadá. ¿Por qué? Todo tiene sentido, absolutamente tiene sentido, ¿vale? Lo primero, de poco va a servir las sanciones que tome Estados Unidos contra, o sea, China contra Estados Unidos, porque en realidad hay un 400.000 millones de dólares a favor de Estados Unidos, es el que los consume. Cuando digo a favor, me refiero a que Estados Unidos les paga 400.000 millones de dólares más
que los chinos a los americanos. Así que tú puedes reducirme tu factura si quieres. Tú puedes poner sanciones a mis productos que te vendo, pero es que te estoy comprando mucho más de lo que te vendo. Así que, como dijimos en el pasado, el punto clave, hablando en cristiano, es que Estados Unidos es un cliente top para el resto de naciones del mundo. Y como es un cliente top para el resto de naciones, puede presionar de un modo que el resto no pueden presionarle de vuelta. ¿Vale? Y en este caso sabemos que, por ejemplo, Alemania, en el caso de Europa, tiene que un déficit de 60.000 millones prácticamente con Estados Unidos. Un déficit comercial de Estados Unidos a favor de Alemania. Por lo tanto, ¿puede apretar las tuercas a Alemania? Claro que puede. Es un buen cliente de Alemania, ¿vale? ¿Canadá qué es? Canadá es el mayor vendedor de aluminio y acero del mundo. Entonces, ¿qué ocurre? Que como tal es el mayor exportador a Estados Unidos y por lo tanto Estados Unidos puede apretarle también las tuercas a Canadá. ¿Por qué? Porque es el que más compra. Entonces, otra película será qué problemas internos tenga Estados Unidos al dejar de comprarlo fuera, ¿vale? Pero de momento tiene una posición que puede apretar al resto de economías, ¿vale? Aquí, un artículo del Economical Collapse que te habla de qué, de lo loco que es esto, de una cuestión clara, de cómo tiene, hablando claro, lo que hay que tener Donald Trump para meterse contra todos a la vez, que es una auténtica locura. Es decir, se mete contra la Unión Europea, amenaza con una guerra comercial a la Unión Europea, amenaza con una guerra comercial a México y Canadá, sus vecinos más cercanos, y amenaza con una guerra comercial a China. La Unión Europea y China son los dos bloques económicos más grandes del mundo y tú estás hablando de hacer una guerra comercial contra los dos a la vez, ¿vale? Dice el artículo, es muy agresivo iniciar una guerra comercial contra los dos bloques económicos más fuertes del mundo, tras Estados Unidos, la Unión Europea y China simultáneamente. Altos riesgos de recesión global asegurada, amenazas también con sanciones contra Canadá y México. Y aquí tenemos un comentario que ha hecho la primera ministra de Canadá, Chrystia Freeland. Decía, protegeremos nuestra industria y sus trabajadores. Para Estados Unidos mantener los déficits crónicos o aumentarlos es un suicidio a largo plazo. Es decir, si no hace nada, sabe que su economía va a estar cada vez más pillada. ¿Vale? En el caso de Estados Unidos se va a empobrecer socialmente hablando, se va a empobrecer socialmente si no toma medidas. Así que Donald Trump está haciendo lo que le toca, que es que tirar un farol, un hordago con una partida de póker muy dura y como por supuesto este señor es otra cosa no, pero es difícil de prever y es un intimidador nato, pues creo que hace lo que mejor se le da, ¿verdad? Wall Street, artículo de Wall Street nos habla de que la guerra comercial de Estados Unidos amenaza también a Alemania. Y en este caso lo que nos dice es tanto los indicadores de expectativas de actividad manufacturera de la Reserva Federal de Estados Unidos como los de la CEF, que es el Instituto de Actividad Económica de Alemania, muestran lo mismo, miedo recíproco entre Estados Unidos y Alemania de perjudicar sus industrias recíprocamente si entran en una guerra comercial. Porque las expectativas que tenía Alemania a nivel industrial, el CEF, el Indicador Económico de Actividad Económica, que entre otras analiza las expectativas manufactureras alemanas de la industria alemana, cayó a incluso niveles mínimos de 2012 ante los rumores de una guerra comercial. Merkel visitaba a Trump, todo este tipo de temas, ¿vale? Pues ahí lo tienes mostrado por gráficos como el CEF a expectativas futuras. Ojo, el CEP actual está dando datos muy buenos, ¿eh? La economía alemana va viento en popa, pero las perspectivas futuras indican debilidad, ¿vale? Debilidad en la industria porque temen que una guerra comercial estalle y afecte a la industria alemana, ¿vale? Dos ingredientes adicionales, miedos a la crisis política en el seno de la Unión Europea y como siguiente punto, la disminución de las ventas retail en Alemania en el primer trimestre de 2018, ¿vale? Pero obviamente los que son de naturaleza intrínseca, los que son realmente sistémicos son que ese miedo a una guerra comercial con Estados Unidos y ese miedo a la crisis existencial de la Unión Europea, ¿vale? A los exits, ¿vale? Y aquí, esta regresión cronológica sobre la guerra de divisas, para ir terminando con el tema y cómo todo en realidad está relacionado, ¿vale? La guerra de divisas conduce a la guerra comercial y la guerra comercial conduce a la guerra total, ¿vale? El problema de todo esto es que son juegos de suma cero y al ser juegos de suma cero quiere decir que para que uno salga positivo o beneficiado, otro tiene que salir afectado o negativo, ¿vale? Esto quiere decir que si consigues a través de devaluar tu divisa, abaratar tu moneda, la falsa ventaja competitiva, no vendes a menor precio porque produzcas más rápido o con menores costes, vendes a menor precio porque rebajas tu moneda, ¿eh? Esa es la trampa de la falsa ventaja competitiva que tiene la moneda. Bueno, pues si eso se traduce porque recuperas empleo, es quitándoselo al vecino en realidad, ¿vale? Que acabará haciendo lo mismo que tú y rebajando su moneda. Por lo tanto, es una solución a corto plazo para algo que va a acabar ocurriendo y que va a llevar a una espiral de
de rivalidad entre naciones en el terreno económico. Bien, la década de 1920 a 1930, devaluaciones continuas de Alemania, acordaros de la hiperinflación, etcétera, de Francia, de UK y de Estados Unidos, de Reino Unido y Estados Unidos. Todos ellos devaluaron sus monedas tanto en la Primera Guerra Mundial, durante la Primera Guerra Mundial, para financiar la campaña bélica, como posterior a esto, durante la década de los años 20 y los años 30, se aplicaron devaluaciones de moneda para competir, ¿vale? Intentos de vuelta al patrón oro en Reino Unido en 1932 fracasados por una huelga, la primera huelga que se produce, una huelga obrera que impide que se vuelva al patrón oro, porque la vuelta al patrón oro significaba un recorte de tanta masa monetaria, de tanto dinero, que obviamente habrían caído los salarios y habrían dado problemas de liquidez, ¿vale? La guerra comercial entre la industria, las devaluaciones, al fin y al cabo hubo una competitividad clara entre las industrias de Europa y Estados Unidos. Las invasiones territoriales, el colonialismo, Alemania y Japón, la guerra mundial, cómo Alemania empieza a invadir diferentes estados buscando recursos, como es el caso cuando invade también Rusia y se va hacia el Cáucaso, buscando los recursos de petróleo del Cáucaso, ¿vale? Bien, entonces, ¿a dónde lleva todo esto? Al colapso del sistema monetario, como de hecho se produce en 1944, y a la creación del Bretton Woods. ¿Por qué hago esta regresión? Porque en realidad estamos, año 2010, el inicio de la QE por parte de la Reserva Federal. Año 2011, el inicio de acciones simultáneas por el BOJ, que es el Banco de Japón, el Banco Central de Japón, el BOE, que es el Banco of England, el BCE, que es el Banco Central Europeo, y la Reserva Federal. Es decir, se tomaron todos, empezaron a abaratar su moneda a través de estímulos monetarios, rebajas de la divisa, ¿vale? Años 2012 y 2013, devaluación del yuan. China le empieza a dar también cera a su moneda. Año 2013, el BCE empieza a comprar bonos de deuda, expandiendo la masa monetaria europea. Para el año 2015, el inicio de la QE europea. Así que, en definitiva, año 2017 comienza a hablarse de la guerra comercial, que es cuando la primera economía del mundo, su presidente empieza a amenazar con ello, y cuando en el año 2018 se produce. Fin del vídeo reporte de esta semana. El futuro sea de las monedas digitales o de los bienes tangibles. Vivimos una transición monetaria y el futuro se determina en una guerra entre dos bandos. Los activos tangibles, porque volvemos al patrón oro y porque el dinero fiduciario ha fracasado, el sistema monetario colapsa, o los activos intangibles porque hacemos una transición hacia un modelo más tecnológico, que sería las criptomonedas, el oro digital, que es como han llamado el Bitcoin en alguna ocasión, pero aquello que no es controlable ni puede ser estirado como un chicle, como es la masa monetaria actual de las monedas papel, las monedas fiduciarias, ¿vale? Iremos hacia un modelo o hacia otro, pero necesita el sistema un modelo que sea sostenible, ya sea el oro, que es limitado, o la criptomoneda, que su base monetaria también es limitada, ¿vale? En ningún caso el sistema monetario permanecerá como está por su naturaleza cíclica e inestable. Necesitamos un sistema de reciclaje monetario como lo llamó Keynes. Esa es la cuestión, el reciclaje monetario, ¿vale? Bueno, espero que os haya gustado el vídeo de reporte de semana y recordad, os dejo en la descripción el enlace para aquellos que estéis por Valencia o por Palma de Mallorca, asistir gratuitamente a la charla que haremos del día completo con Swissquote, ¿vale? Un abrazo, chao.